Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Eres el Dios que rompe todas las cadenas. Eres el Dios que rompe todas las cadenas. Tumba murallas y derriba fortalezas. Tumba murallas y derriba fortalezas. Eres el Dios que cura todas las dolencias. Eres el Dios que cura todas las dolencias. Que purifica, justifica y santifica. Oh, eres tremendo, maravilloso y consejero, victorioso, León de Judá. Eres la fuente de agua viva, bien cristalina, que me sacia y me hace cantar. Aleluya, yo soy feliz en tu amor, mi Salvador. Aleluya, yo tengo paz, pues encontré en tu amor alegría, vida eterna y perdón. Eres el Dios que rompe todas las cadenas. Eres el Dios que rompe todas las cadenas. Tumba murallas y derriba fortalezas. Tumba murallas y derriba fortalezas. Eres el Dios que cura todas las dolencias. Eres el Dios que cura todas las dolencias. Que purifica, justifica y santifica. Oh, eres tremendo, maravilloso y consejero, victorioso, León de Judá. Eres la fuente de agua viva, bien cristalina, que me sacia y me hace cantar. Aleluya, yo soy feliz en tu amor, mi Salvador. Aleluya, yo tengo paz, pues encontré en tu amor alegría, vida eterna y perdón. La vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. Oh, eres tremendo, maravilloso y consejero, victorioso, León de Judá. Eres la fuente de agua viva, bien cristalina, que me sacia y me hace cantar. Aleluya, yo soy feliz en tu amor, mi Salvador. Aleluya, yo tengo paz, pues encontré en tu amor alegría, vida eterna y perdón. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. La vida verdadera, la vida verdadera, la vida verdadera es Jesús. Seguimos meditando en la palabra de Dios y ahora vamos a meditar en la dirección correcta.
Una de las preguntas, creo yo, más importantes de la humanidad es: ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y de la manera que respondamos eso, va a ser el rumbo que tome nuestra vida. Nuestro propósito en la vida nos guía nuestras decisiones. Por eso es importante saber cuál es mi propósito en la vida, porque la cosa es que si no tienes propósito, pues tampoco vas a llegar a ningún lado. Cualquier rumbo o destino te parecerá bueno, pero también hay que considerar que las decisiones que tomas tienen consecuencias y a veces te llevan por un rumbo o por un lugar que no es el mejor para ti. Y por eso yo les pido que consideren que hemos heredado de Dios su imagen y semejanza, y eso significa que solamente Dios, nuestro Creador, nos puede dar el rumbo correcto, nos puede mostrar el camino, el propósito, la dirección, porque no cualquier camino es lo mejor para ti. Necesitas el camino con C mayúscula, no un camino. Necesitas el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesús. Dios nos creó, nos dio su semejanza, y dice un poeta que Dios nos hizo con un vacío que solo se puede llenar con eternidad. Hay un hueco, dice otro grande, dice, hay un hueco en el interior del ser humano que tiene la forma de Dios. Por eso Dios es el único que puede auténticamente llevarte por el camino correcto, que puede darte la satisfacción que el ser humano está buscando. Entonces, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Y si no te lo has preguntado, yo te lo pregunto hoy. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y esto es importante porque tu propósito en la vida guía tus decisiones importantes. ¿En qué inviertes tu vida? Y quiero que veamos el ejemplo de Saulo de Tarso, que después le cambiamos el nombre a Pablo, y reflexionemos en los inicios del cristianismo, en esto que hemos estado viendo, los hechos de los apóstoles. Saulo de Tarso era un joven judío. Hasta el capítulo 9 de Hechos nos damos cuenta que era joven, seguramente tenía buenos padres. Pablo nació y se crió como judío en Tarso, una ciudad importante de Cilicia. Su fecha de nacimiento no la sabemos exactamente, pero generalmente se considera que es en el año 10 después de Cristo. Él también decía que era ciudadano romano, y esto significa que ya sea su papá o algún ancestro suyo había hecho un servicio a los romanos, por lo que le garantizaban la ciudadanía. Y aquí tenemos un poquito más presente lo que significa tener una ciudadanía del imperio. Entonces, Saulo tenía su propósito claro en la vida hasta Hechos 9: servir a Dios como le habían enseñado, cumplir toda la ley y acabar con los que blasfemaban el nombre de Dios. Él era apasionado a tal punto que se puso a trabajar fuertemente para erradicar esta secta de los que se llamaban del Camino, que proclamaban que un carpintero de Nazaret era el Hijo de Dios, el ungido de Dios, y que había sido crucificado, y que ahora esta secta del Camino no seguía las tradiciones de la misma manera y la ley como a él se le había enseñado. No creía para nada en lo que decían, a tal grado de que estuvo de pie frente al primer mártir de esta secta del Camino, de Esteban. Sus ropas la echaron a sus pies y él estaba
confirmando la muerte de Esteban. Y sí, es bueno tener claro el propósito en la vida, pero es mejor que Dios dirija tus pasos al camino correcto, como le pasó a Saulo. Vamos a seguir aprendiendo de estos inicios del cristianismo, de cómo los primeros cristianos siguieron a Jesús el camino. Vamos a ir a Hechos 9, dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Lo que le pasó a Saulo es lo que se le llama una teofanía. ¿Qué es eso de una teofanía? Viene de teos, Dios, y fanía, aparición. Una aparición de Dios le pasó a Saulo. Saulo sabía la dirección en la que iba: desaparecer a los discípulos del Señor, erradicarlos, y era muy apasionado. Se veía su celo de cumplir la ley como un fariseo que era. Y qué irónico es que al Señor al que quiere servir no lo conocía. Al Señor al que quería glorificar lo estaba persiguiendo para acabarlo. En el viaje a Damasco, con intenciones de llevarse a los del camino, tuvo esta teofanía, esta aparición, esta manifestación del Señor mismo. Y ahí es donde Saulo empieza a tomar la dirección correcta, a girar hacia el camino correcto. Y esto para mí es un ejemplo de la gracia de Dios. Dios es el que se revela a nosotros. No es que nosotros lo hayamos buscado o que seamos muy buenos para encontrar a Dios. No, no, no. Dios vino a la tierra para darnos paz, para darnos luz, para darnos perdón de pecados, para guiarnos. Pero fue el plan de Dios, no de nosotros. Y eso es una gracia, una muestra del amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos, aún los que estaban en su contra, vinieran al arrepentimiento. Y eso del arrepentimiento significa eso, un cambio de dirección. Arrepentimiento es: voy en este sentido, me arrepiento y me voy al otro lado. Y el arrepentimiento correcto es dirigirte: si vas para este lado, ahora vas en el camino de Dios. El camino de Dios es seguir las enseñanzas de Jesús, su vida vibrante, su libertad, su alegría, donde hay poder en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en la bondad y en la paz. Y eso es lo que está pasando ahorita con Saulo, porque Jesús se manifiesta en su vida. Aquí lo vemos de una manera relampagueante, con una voz audible. Y dice el nombre de Saulo 2 veces. ¡Qué emoción que Dios mencione tu nombre 2 veces! Lo malo es que para corregirte. A los que Dios ama, Dios corrige como a hijos. Y Dios nos ama a todos. No quiere que nadie se pierda. Y Jesús, vemos en esta teofanía, en esta aparición de Jesús, que Jesús no cambia su estilo de enseñanza, sigue haciendo preguntas. ¿Por qué me persigues? No nada más le dice: ay, Saulo, estás mal. No, le hace una pregunta que lo lleva a la reflexión. ¿Por qué me persigues? Y esa pregunta lleva a las intenciones del corazón. Y cabe mencionar que lo que dice Jesús no dice:
¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis discípulos? No le dice eso. Le dice, ¿por qué me persigues? Y eso deja claro que Jesús cumple sus promesas de estar con nosotros hasta el fin del mundo, y sus enseñanzas que dice, todo lo que me hagan, lo que le hagan a uno de mis hermanitos, los más pequeños, me lo hacen a mí. Entonces, Saulo empieza a reflexionar y se da cuenta de que no sabe quién es Jesús, no lo conoce, ¿no? Conoce de Dios, conoce su ley, conoce lo que dijeron los profetas, conoce los libros poéticos, conoce los libros históricos, pero eso no es suficiente. Sin Cristo, sin haber encontrado a Cristo, es fallar miserablemente al leer la palabra de Dios. Si no conoces a Cristo, estás perdido, estás en la dirección incorrecta. Saulo quería encarcelar a Jesús, al que quería servir. Estaba sintiendo la muerte de Jesús cuando sentía la muerte de Esteban. ¿Cómo se le pudo pasar eso? Y aquí yo te pregunto entonces, ¿cómo va el rumbo de tu vida? ¿Va a favor del viento del Espíritu de Dios? ¿A favor del reino, de la causa de Jesús? ¿O vas en contra y no te has dado cuenta? Para eso hay que hacer una introspección. Jesús nos hace preguntas. Eso fue su ministerio muchas veces. A sus discípulos dijo, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Por qué me persigues? Nosotros no predicamos una religión, no predicamos reglas para ganarse el cielo. Predicamos las buenas noticias de salvación, de que Dios te ama y que nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna, una vida vibrante, digna, de libertad, porque hay una solución para el pecado. Buenas noticias, hay solución para el pecado, y esa solución es Jesús muriendo en la cruz. Si tú crees que Él murió en tu lugar, entonces serás salvo. Hay solución para la muerte también. Jesús la venció al tercer día en la resurrección. Ya no tienes que vivir con miedo a la muerte, miedo al juicio, porque en Cristo tenemos salvación. Ya no tienes por qué vivir a ciegas, porque Jesús es la luz del mundo, y todo el que le sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. La dirección correcta, el arrepentimiento, empieza con un encuentro con Jesús, una teofanía, una aparición de Dios, una manifestación de Dios. Y no solo con eso, porque también hay una revelación. Inmediatamente después de eso, Jesús le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El camino se da a conocer, pero luego hay que caminarlo. No se trata simplemente de entenderlo en la mente, sino hay que ponerlo en práctica, hay que obedecer a Cristo. La teofanía nos muestra a Jesús, pero para que lo sigas, da un propósito, es acción, no solo es pensamiento, entendimiento, espiritualidad. No, hay que caminar el camino. Jesús se manifiesta y luego hay que obedecerlo. Eso es lo que implica el arrepentimiento. No puedes decir, me arrepiento, voy para acá, me arrepiento. Sí, voy a agarrar para allá, hacia Dios, algún día. Si no camino, no me arrepiento. Es acción. Si no se avanza hacia ese camino, no hay ningún provecho de la manifestación divina. Y eso pasó con el pueblo de Dios. Vino Jesús, se manifestó,
y la gente no le quiso obedecer, no le hizo caso. ¿De qué le sirvió tener esta teofanía, este encuentro con Dios? De nada. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber. Saulo se quedó ciego. Y eso podríamos pensar que fue por el resplandor de ver a Cristo, de ver su gloria en esta teofanía, en este encuentro. Pero también podríamos considerar que Dios le estaba dando una lección a Pablo al decirle: estás ciego realmente, la dirección en la que ibas, realmente estás ciego, no sabes lo que estás haciendo. Saulo pensaba que iba en la dirección correcta, pero realmente estaba ciego. Entonces eso hizo reflexionar a Saulo y muestra desconcierto. No come ni bebe nada por 3 días, se sentía mal, había ido en la dirección errónea, había afectado al Señor al que quería servir. Manifiesta su dolor, su desconcierto, su remordimiento. Y las buenas noticias es que Dios no nos deja ahí, ni deja a Saulo ahí con el remordimiento, que se humille solamente. No, Dios no nos deja para siempre en nuestro dolor, en nuestra constricción, porque dice la Biblia: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios sigue guiando, no abandona a Saulo. Había en Damasco, a donde Jesús lo había mandado, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, a él lo llama una vez nada más, en vez de a Saulo, Saulo. Y Ananías responde como debemos responder todos los discípulos: aquí estoy, Señor. Diferente a la respuesta de Saulo, que dijo: ¿y quién habla? Y el Señor le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que en la casa, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Bueno, y Ananías también se dice: Señor, como diciendo: Señor, ¿estás seguro que tus planes son mejores? Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Dios sigue guiando y manifestándose en la vida de Saulo. Lo incluye ahora en su rebaño. Ananías lo llama hermano y le devuelve la vista. Ahora puede ver claramente el camino que debe seguir. ¿Y qué es lo que hace? La primera acción de Saulo, ahora que puede ver claramente el camino, pues el primer paso de obediencia, que es bautizarse, identificarse con Cristo públicamente en su muerte y en su resurrección,
Decir, pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí, soy parte de la familia de Dios. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan su nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, al camino correcto. Y eso es lo que aprendemos de los inicios del cristianismo, que Saulo llegó al arrepentimiento, pero primero tuvo un encuentro con Dios, una manifestación, una aparición de Jesús mismo en su vida, una revelación de lo que tenía que hacer, y a él lo hizo reflexionar y seguir la guía del Señor. Se bautizó y empezó a seguir el camino, que es predicar que Jesús es el Hijo de Dios, seguir sus enseñanzas, aplicando los dones. Pablo tenía esos dones desde antes de conocer. Él iba fuera de las ciudades aplicando su fe y ahora va a hacer lo mismo, pero con la fe correcta, con la dirección correcta. ¿Cómo se ha manifestado Cristo en tu vida en estos días? ¿Lo reconoces? No a todos se manifiesta igual, pero lo que sí es para todos es que Dios te ama y Dios siempre está trabajando. Solo hay que poner atención por medio de su palabra, por medio de la oración, percibir su presencia, saber cómo se está moviendo y tener esta teofanía, esta revelación que nos desafía a seguir el camino correcto. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está diciendo? ¿Vas en el camino correcto? ¿Vas en la dirección correcta? Toma un tiempo para reflexionar, para revisar tu rumbo. Y si tu rumbo no es el que Jesús te está pidiendo, entonces yo te aconsejo que le obedezcas a lo que Jesús te está pidiendo y que sigas la guía que Él te está dando. Arrepiéntete, es decir, corrige tu rumbo, corrige tu propósito en la vida, que sea en la dirección correcta, la del camino, la verdad y la vida, y sé testigo de las bendiciones que van a venir por seguir este camino, por la obediencia del Señor que te está llamando. Amén. Amén.